El humo negro, espeso y cargado del hedor a ozono quemado y radiación pura, comenzó a filtrarse entre las oscuras fauces desencajadas de Shin. La enorme criatura, irguiéndose en toda su espantosa e inquebrantable gloria biológica, bajó su cabeza blindada hasta quedar a pocos metros del paralizado Aku. Sus ojos, negros como el abismo pero encendidos por aquellas dos frías y crueles pupilas moradas, se clavaron en el joven cazador de la niebla, prometiéndole la desintegración absoluta. Aku no podía mover un solo músculo. La presión térmica que empezaba a emanar del pecho de la bestia, sumada al terror instintivo de enfrentarse a un dios de la destrucción encarnado, lo dejó clavado en el barro. Apretó los dientes, preparándose para el fuego, cerrando los ojos. No tocarás a mi herramienta. Un rugido ahogado, empapado en sangre y pura fuerza de voluntad, rasgó la tensión. Zabuza Momochi, con la mitad de las costillas rotas y el hombro izquierdo dislocado colgando inútilmente a su costado, apareció de la nada en un borrón de velocidad desesperada. Su cuerpo estaba al límite del colapso físico, su chakra oscuro apenas una chispa parpadeante. Pero el demonio de la niebla no había ganado su infame título por rendirse. Ignorando su legendaria Kubikirbocho que yacía enterrada en el lodo, Zabuza se abalanzó contra la bestia, agarrando a Aku por el cuello del uniforme con su único brazo sano. Aku abrió los ojos, atónito al ver el rostro ensangrentado y feroz de su maestro a centímetros del suyo. Zeta Zabuza-sama, no, tartamudeó el chico, sintiendo la fuerza bruta con la que estaba siendo levantado del suelo. Zabuza lo miró, y por primera vez en su vida, Aku no vio burla, ni odio, ni la frialdad de un mercenario corporativo en los ojos del espadachín. Vio a un hombre aceptando su final para asegurar el futuro de lo único que le importaba. «Vive, Aku», le gruñó Zabuza, su voz rota pero firme como el acero. «Lárgate muy lejos de aquí. No mires hacia atrás». Y antes de que el prodigio del hielo pudiera siquiera procesar la orden o soltar una lágrima, Zabuza usó el último remanente de su fuerza física para lanzar a Aku por los aires. El joven salió disparado como un proyectil humano, volando hacia la espesura del bosque oscuro, alejándose de la zona de impacto. En el milisegundo en que Aku dejó sus manos, Zabuza giró sobre sus talones. El humo negro de la bestia ya comenzaba a encenderse con un resplandor anaranjado en la profundidad de su garganta. Zabuza no dudó. Quemando absolutamente todo el chakra vital que le quedaba en sus conductos, el demonio de la niebla formó un único y brutal sello manual frente a su pecho, canalizando toda su existencia en un ataque kamikaze. Estilo de agua. Jutsu Gran Cascada. Suiton. Daibakufu no Jutsu. El terreno entero tembló. Un colosal torrente de agua altísimamente presurizada, tan denso y violento como una represa reventando, se alzó desde los charcos y la humedad de la tierra. El vórtice líquido, girando como un huracán concentrado, impactó de lleno, con la fuerza de cientos de toneladas, contra el inmenso pecho y el cuello de Shin. El objetivo de Zabuza no era matarla, eso ya había quedado claro que era imposible. Su objetivo era arrastrar a la bestia. La pura masa y presión hidrodinámica del jutsu golpeó a Shin justo en el centro de su equilibrio. La criatura, sorprendida por la embestida, soltó un rugido sordo y perdió pie. El agua la empujó brutalmente hacia atrás, arrastrándola por la fuerza sobre la tierra calcinada, directa y desesperadamente hacia el abismo del acantilado que daba al mar embravecido. Zabuza, tosiendo sangre y cayendo de rodillas por el agotamiento total, sonrió salvajemente al ver a la abominación deslizarse hacia el borde. «Húndete y ahógate en el infierno, maldito monstruo», rugió Zabuza con su último aliento. Shin recibió el ataque de lleno, sus patas patinando en el barro hacia el precipicio. Pero la bestia no cayó sola. En un destello de letalidad vengativa, la gigantesca y blindada cola de la criatura se agitó como un látigo oscuro. Antes de que Zabuza pudiera siquiera parpadear, la punta espinosa de la cola se enrolló violentamente alrededor de su torso herido, atrapándolo en un cepo de escamas indestructibles y púas óseas. El espadachín sintió sus pulmones colapsar bajo la aplastante presión. La bestia perdió el borde del acantilado. Y con un estruendo que silenció el viento nocturno, Shin cayó al vacío, llevándose a Zabuza Momochi arrastrado con ella. Ambos se hundieron como un meteorito en las oscuras, gélidas y turbulentas aguas del océano, desapareciendo bajo la espuma salada en un inmenso chapoteo oscuro.
Aku, que había logrado frenar su vuelo frenético estrellándose contra las ramas de un pino lejano, corrió desesperadamente de regreso hacia el borde del acantilado, su rostro arañado y sus ojos desbordando lágrimas. «Zabuza-sama», gritó Aku, asomándose al precipicio y mirando el mar agitado, buscando inútilmente la silueta de su maestro en la oscuridad de las olas. Pero el mar solo le devolvió silencio. Aku cayó de rodillas, el dolor del sacrificio desgarrándole el alma. Apretó los puños contra la tierra húmeda, sollozando, preparado para saltar y morir congelado, intentando buscar el cuerpo de su salvador en las profundidades. Sin embargo, el duelo fue cortado brutalmente por la luz. El joven cazador levantó la vista. Bajo la superficie del agua oscura, a decenas de metros de profundidad, un siniestro y brillante resplandor púrpura comenzó a latir. La luz antinatural se hizo más y más intensa, iluminando el mar desde abajo como si una estrella radioactiva hubiera nacido en el fondo del océano. Y entonces, el agua hirvió. Con una fuerza cataclísmica que evaporó millones de litros de agua en un instante, la criatura expulsó su aliento de fuego desde las profundidades marinas. El colosal rayo de ignición térmica, violeta y abrasador, atravesó la superficie del océano y salió disparado directamente hacia el cielo nocturno, rasgando las nubes y tiñendo la bóveda celeste de un púrpura enfermizo. Aku tuvo que cubrirse el rostro con el brazo por el calor sofocante y la luz cegadora. Cuando logró enfocar la vista, miró hacia las aguas agitadas. Allí, alejándose rápidamente hacia el horizonte del continente y la isla del país de las olas, la inmensa y acorazada espina dorsal de Shin sobresalía de la superficie del mar, cortando las olas como un gigantesco submarino blindado. La bestia se iba nadando a una velocidad aterradora, imparable, ilesa y victoriosa. Aku comprendió entonces la más oscura y amarga de las verdades, el horror que heló sus lágrimas. La criatura no se había ahogado. Había evolucionado para dominar también el agua. El supremo sacrificio de Zabuza Momochi, el demonio de la niebla, no había servido absolutamente de nada. El sol del mediodía caía a plomo sobre la inmensa y parcialmente construida estructura del gran puente en el país de las olas. El equipo 7, desplegado tácticamente, estaba vigilando los alrededores del puente de acero y hormigón, esperando que apareciera la primera oleada de los matones mercenarios a sueldo de gato. Llevaban horas en alerta máxima, pero la costa y la bruma matinal seguían engañosamente tranquilas. Abajo, en los andamios, Tazuna martillaba y soldaba vigas de acero con una dedicación frenética, el sudor perleando su frente arrugada. Sakura, apoyada en una de las barandillas altas del puente, se secó la frente con el dorso de su guante. «Uf, hace demasiado calor hoy», se quejó la kunoichi de cabello rosado, abanicándose con la mano. «El aire está tan espeso que apenas corre la brisa del mar. Siento que me estoy asando en mi propia ropa». Sasuke, de pie a pocos metros de distancia, en posición de firmes y con los brazos cruzados, asintió levemente sin apartar la mirada de los cañaverales de la costa. «Es un calor antinatural para esta época del año en una zona costera, sí», respondió la Uchiha, su tono analítico y enfocado. «Pero no te relajes, Sakura. El clima es un factor externo. Nuestra prioridad es detectar la emboscada. Mantén tus ojos en los ángulos ciegos». A unos metros sobre ellas, sentado perezosamente en lo alto de una de las grúas de construcción, Kakashi Atake leía su inseparable Icha Paradise. El Jonin suspiró, marcando la página de su libro y levantando su único ojo visible hacia el horizonte del océano. A pesar de su postura relajada, sus instintos de veterano estaban afilados, y ese mismo calor opresivo y sofocante lo tenía inquieto. Decidió posar sus ojos en las aguas tranquilas y brillantes del mar, cuando, a lo lejos, notó una pequeña estela simétrica moviéndose rápidamente hacia la costa del país. Kakashi entrecerró el ojo, intentando enfocar la anomalía. Pero antes de que pudiera confirmar qué era, la voz alarmada de Sakura cortó el aire sofocante del mediodía. «Kakashi-sensei. Sasuke, miren hacia allá», gritó Sakura, asomándose peligrosamente por la baranda y señalando desesperada con el brazo extendido hacia el interior de la isla. Kakashi guardó su libro de un movimiento rápido y bajó de un salto al nivel del suelo junto a sus alumnas, mirando en la dirección que Sakura indicaba.
Un par de kilómetros tierra adentro, por encima de las copas de los árboles, espesas columnas de humo negro y denso se alzaban perezosamente hacia el cielo despejado. El sonido de gritos apagados, acero chocando y explosiones lejanas de pólvora barata llegaba arrastrado por el viento. El pueblo costero del país de las olas, donde vivían Tsunami, Inari y los demás civiles que Tazuna había intentado salvar con su puente, estaba siendo atacado. Kakashi frunció el ceño, su mirada endureciéndose. Gato ha cambiado de táctica, murmuró Kakashi, evaluando la situación al instante. Sabe que nosotros estamos protegiendo el puente y al constructor, así que ha enviado a sus mercenarios cobardes a atacar a los civiles desarmados del pueblo para obligar a Tazuna a rendirse por la fuerza. Un movimiento patético, pero efectivo. El Jonin se giró hacia el anciano, que había soltado sus herramientas y miraba el humo aterrorizado. Señor Tazuna, escóndase debajo de la estructura principal del puente ahora mismo y no haga ningún ruido. Le ordenó Kakashi con voz de mando militar. Nos encargaremos de repeler el asalto en el pueblo y volveremos por usted. Tazuna sintió rápidamente, pálido como un fantasma, y corrió a esconderse entre los gruesos pilares de hormigón. Kakashi miró a Sasuke y a Sakura, sus dos genin, que ya estaban con los kunais desenvainados y listas para la acción. Equipo 7, escúchenme bien, dictó Kakashi con severidad fría. Primera orden del día. Su prioridad absoluta es noquear a todos los hombres y mercenarios de Gato que vean en el pueblo usando fuerza contundente e incapacitante. Golpes a la cabeza, puntos de presión, dislocaciones. Y segunda orden. Solo los matarán si es en defensa propia directa y no les queda otra maldita opción para salvar a un civil. ¿Entendido? Entendido, Sensei. Respondieron Sasuke y Sakura al unísono, asintiendo con firmeza. Sin perder un segundo más, Kakashi, Sasuke y Sakura se lanzaron a toda velocidad por el sendero de tierra, corriendo hacia el pueblo para interceptar la masacre y ayudar a los habitantes aterrorizados de la horda de mercenarios a sueldo. El pueblo del país de las olas era un caos de gritos, chozas en llamas y civiles huyendo despavoridos mientras docenas de matones armados con katanas baratas, garrotes y machetes reían sádicamente, destrozando ventanas y saqueando lo poco que la gente pobre poseía. La irrupción del equipo 7 en la plaza central fue rápida, silenciosa y absolutamente brutal. Kakashi ni siquiera se molestó en usar ninjutsu. El ninja que copia simplemente se convirtió en un borrón verde y plateado. Aterrizó en medio de un grupo de 5 mercenarios que acorralaban a un anciano. Antes de que los matones pudieran siquiera alzar sus espadas, Kakashi barrió las piernas de 2 de ellos con una patada baja y giratoria, y conectó un doble golpe con los cantos de las manos en los cuellos de los otros 3. Los 5 hombres cayeron al suelo desmayados, con las cervicales crujiendo, sin emitir un solo sonido. Sasuke y Sakura, operando bajo la estricta orden de usar solo taijutsu y kunais, se movieron en perfecta coordinación como un escuadrón, cubriéndose las espaldas mutuamente. Un grupo de 3 ronin corpulentos se abalanzó sobre Sakura, gritando obscenidades. La kunoichi de cabello rosado no retrocedió. Canalizó su control de chakra perfecto a sus piernas, saltó por encima del primer corte de katana, y aterrizó sobre los hombros del atacante. Con un movimiento fluido y una fuerza amplificada por el chakra, Sakura juntó sus manos y golpeó el cráneo del ronin con un martillazo descendente que lo estrelló de cara contra la tierra. ¡Maldita niña!, gritó otro de los matones, lanzando un tajo hacia su cintura. Pero antes de que la hoja tocara a Sakura, Sasuke apareció deslizándose por el suelo lodoso. La Uchiha desvió la pesada katana del mercenario, chocando su kunai con un destello de chispas, y, sin detener su impulso, giró sobre su cadera y conectó una patada ascendente directa a la mandíbula del hombre. El impacto lo levantó del suelo y lo dejó inconsciente antes de caer. El tercer matón, aterrado, intentó huir, pero Sasuke lanzó su kunai, clavándolo a milímetros del zapato del hombre, haciéndolo tropezar y estamparse contra un barril de agua. El combate avanzó rápidamente por las estrechas calles. Eran shinobis entrenados contra simple escoria criminal. La diferencia de nivel era humillante. Usando proyecciones de judo, golpes a puntos vitales y bloqueos precisos con sus herramientas ninja, Sasuke y Sakura estaban limpiando el sector norte del pueblo con eficiencia fría.
Sin embargo, el caos de la batalla urbana siempre tiene puntos ciegos. Sasuke acababa de noquear a un gigantesco mercenario con un golpe de palma directo a la sien. Estaba agachada, respirando levemente agitada, evaluando su siguiente objetivo. La adrenalina ahogó sus sentidos por una fracción de segundo. No escuchó los pasos sigilosos del último y más escurridizo matón de gato que se acercaba rápidamente por su espalda ciega, levantando una pesada hacha de carnicero lista para partir el cráneo de la prodigio Uchiha en dos. «Sasuke, detrás de ti», gritó Sakura desde la distancia, con los ojos abiertos por el pánico, corriendo para intentar interceptar, aunque sabiendo que no llegaría a tiempo. Sasuke giró la cabeza, su ojo captando el destello letal del filo descendiendo sobre ella. Pero el hacha nunca impactó. Una sombra inmensa, colosal e informe oscureció el sol sobre la callejuela. Con un crujido sordo y asqueroso de huesos rompiéndose y carne siendo desgarrada, el mercenario del hacha fue literalmente aplastado contra el suelo empedrado por una gigantesca pata escamosa y blindada, del tamaño del techo de una casa. Sasuke se congeló en el suelo, con los ojos muy abiertos, sintiendo el aire caliente y putrefacto exhalado desde arriba. Antes de que la Uchiha pudiera mirar hacia arriba para ver qué era lo que había pisado al hombre, la gigantesca criatura inclinó su hocico dentado. Con la velocidad de un reptil cazador, la bestia atrapó la mitad superior del cuerpo destrozado del mercenario entre sus enormes mandíbulas, y con un solo movimiento perezoso y un crujido visceral ensordecedor, se lo tragó entero, masticando la carne y la armadura como si fueran golosinas. Un segundo después, una mano firme la agarró por el cuello de su ropa. Kakashi Hatake, apareciendo en un destello de velocidad pura, tiró violentamente de Sasuke y de Sakura, que acababa de llegar corriendo, y utilizando un jutsu de cuerpo parpadeante, las arrastró rápidamente hacia los tejados de las afueras, lejos de la inmensa sombra. A salvo momentáneamente en la distancia, el equipo 7 miró hacia la plaza central del pueblo. El terror primigenio los enmudeció. Allí, erguida sobre las casas de madera destrozadas, aplastando los tejados con sus patas traseras y coronada por inmensas y afiladas placas óseas a lo largo de su espina dorsal, estaba la criatura, Shin. El dinosaurio radiactivo, evolucionado y colosal, había llegado a la isla. Su tamaño era aberrante, empequeñeciendo los árboles y los edificios, y su piel oscura y cicatrizada destilaba un calor antinatural. Eso no es posible, murmuró Sakura, sus manos temblando incontrolablemente, sus ojos llenos de lágrimas de puro horror. No puede ser real. Pero el horror se intensificó cuando Sasuke y Kakashi lograron enfocar la vista en el enorme y sangriento hocico de la bestia, que ahora masticaba lentamente, girando su cuello ciego en busca de más presas ricas en chakra o carne. Enfangado, inerte y colgando tristemente de entre los afilados colmillos laterales de la criatura, como si fuera un simple palillo de dientes olvidado, estaba el cuerpo ensangrentado y sin vida del constructor Tazuna. El anciano había sido devorado mientras se escondía bajo los pilares de su propio puente, aplastado cuando la bestia emergió de las profundidades marinas justo debajo de él. Sakura se tapó la boca con ambas manos, soltando un sollozo ahogado. No puedo creerlo. Susurró Sakura, el pánico devorando su mente. Tazuna-san, no. Sasuke se apretó el estómago con fuerza, su rostro pálido como la cera, aguantándose físicamente las náuseas que le revolvían las entrañas al ver esa horrenda, sádica y grotesca escena. Todo su entrenamiento para ser fría e inquebrantable se derrumbó ante la presencia de un verdadero dios de la muerte indiscriminada. Pero antes de que los shinobis pudieran articular un plan, o siquiera intentar asimilar el fracaso letal de su misión de escolta, Shin emitió aquel ronco y ahogado rugido gutural. La inmensa bestia se giró torpemente. Su cola colosal, coronada de escamas indestructibles, barrió la aldea. Las humildes chozas, los puestos de mercado y los árboles centenarios fueron arrancados de cuajo y desintegrados en una lluvia de astillas y tierra. Los mercenarios sobrevivientes, y los civiles aterrorizados, fueron pisoteados, aplastados o lanzados por los aires en un caos absoluto. La criatura estaba arrasando con todo el pueblo en cuestión de segundos por el simple acto de caminar. Kakashi maldijo por lo bajo, un siseo desesperado y cargado de rabia.
Sabía que no había táctica, ni jutsu en su arsenal, ni Sharingan que pudiera detener a esa abominación titánica, y mucho menos salvar al pueblo entero a costa de la vida de sus jóvenes alumnas. Sin pensarlo, el Jonin agarró firmemente a Sasuke de un brazo y a Sakura del otro. «Nos retiramos, ahora», rugió Kakashi, saltando desde los tejados hacia el espeso bosque interior, tirando de ellas con una fuerza bruta, ignorando cualquier protocolo. «Kakashi-sensei, espere, suélteme», le gritó Sasuke desesperada, forcejeando contra el agarre de su maestro, con los ojos fijos en la masacre que dejaban atrás. «Debemos volver al centro del pueblo. Tsunami y Nari siguen en su casa. Tazuna murió, pero no podemos dejar que su hija y su nieto sean aplastados por esa maldita bestia». Kakashi apretó los dientes bajo la máscara y la miró con severidad militar. «Cállate y obedece, Sasuke», le regañó Kakashi con una dureza extrema. «Esa cosa no es un ninja, es un desastre natural con patas. Si volvemos ahí, no salvaremos a nadie, solo agregaremos nuestros cadáveres a la lista. Mi deber ahora es sacarlas vivas de esta isla maldita». Pero el duro regaño del Jonin se cortó de raíz de la manera más terrorífica posible. El suelo bajo sus pies tembló. El aire se volvió asfixiantemente denso y caliente, tanto que les quemaba la garganta al respirar. Kakashi, Sasuke y Sakura miraron por encima de sus hombros mientras corrían por el bosque. La enorme criatura había dejado de caminar. Su mandíbula inferior volvió a desencajarse grotescamente. Y desde la brillante incandescencia violeta de su garganta, Shin lanzó su ataque definitivo. Un inmenso, cegador y apocalíptico rayo de aliento de fuego radiactivo salió disparado de las fauces de Shin. El haz de plasma puro no solo impactó el pueblo, sino que la bestia giró su cuello lentamente, barriendo con su fuego púrpura toda la zona en un ángulo de 180 grados. Todo lo que el fuego tocaba, no ardía. Se evaporaba y se fundía instantáneamente en cristal líquido y cenizas calientes. El pueblo de las olas, las casas de los civiles, el bosque cercano y la misma orilla del mar fueron borrados del mapa en una silenciosa y calcinante explosión térmica. Al ver esa muestra de poder divino y destructivo, un frío paralizante recorrió el corazón de Sasuke Uchiha. Por primera vez en toda su vida como kunoichi, la orgullosa y prodigiosa heredera de su clan sintió mucho, mucho y puro miedo a la muerte. Era un terror abisal y primordial que la dejó sin aliento, incapaz de apartar la vista de la destrucción pura. Sakura, colgando del brazo de Kakashi, lloraba silenciosamente, sintiendo que había sido arrojada a la peor pesadilla imaginable, una donde el heroísmo de Konoha no importaba absolutamente nada ante el poder de los monstruos reales. Kakashi, manteniendo el agarre férreo sobre ambas niñas y moviéndose a su máxima velocidad con el jutsu de cuerpo parpadeante, apretó la mandíbula hasta hacerse sangrar. Su brillantemente táctica trabajaba a la velocidad de la luz, intentando idear desesperadamente cómo diablos podría salir de este infierno y sacar a su equipo de la isla vivo. Sabía la aterradora verdad. Esa colosal criatura había emergido repentinamente desde las oscuras aguas del océano, nadando desde el continente. Y si esa cosa intentaba cazarlos al abandonar la isla de nuevo, Kakashi no quería imaginarse la pesadilla de intentar descubrir a cuánta velocidad se movía realmente esa aberración imparable, navegando por las oscuras corrientes de mar abierto.